Esta semana el gobierno de don Pedro Sánchez ha indultado a don José Luis Peñas, que fue concejal del Partido Popular en Majadahonda y que estaba condenado por corrupción. Le ha indultado porque considera que fue un destacado colaborador en el juicio del caso Gürtel, que fue el juicio en el que se le condenó por aceptar sobornos. Un tercer asunto que también hemos aprobado hoy, que es el Real Decreto por el que se indulta a José Luis Peñas. Un indulto solicitado por el propio interesado. José Luis Peñas fue fundamental para poder investigar y para poder enjuiciar una trama de corrupción tan compleja, tan sofisticada, tan organizada, tan sistémica como fue la trama de corrupción Gürtel. Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España. También fue entrevistado en la cadena La Sexta de A3 Media, donde el señor Peñas ha colaborado con cierta frecuencia y donde el señor García Ferreras, una vez más, lo recibía como un héroe, el que desenmascaró una trama de corrupción. José Luis Peñas, el hombre que de verdad destapó la trama Gürtel. Peñas, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Hoy sí tienes motivos para sonreír, ¿no? Sí, la verdad es que largo camino. José Luis Peñas es concejal del Partido Popular. Él sí se la jugó y destapó la trama Gürtel. Lo llamativo es que se haga la entrevista a un condenado por corrupción y no se haga ninguna referencia de por qué delitos estaba condenado. Porque la historia del señor Peñas no deja demasiado bien ni al Partido Popular ni al propio señor Peñas. Hay que recordar que desde el año 2004 la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es doña Esperanza Aguirre y su secretario general es don Francisco Granados. En ese momento el alcalde de Majadahonda se llamaba don Guillermo Ortega y tenía un concejal de urbanismo que se llamaba el señor Moreno y un concejal de Hacienda que era el señor don José Luis Peñas, alias Pepe Peñas. En esa época el empresario, señor Francisco Correa, había tejido toda una red de contactos en las entrañas del Partido Popular. Y uno de los ayuntamientos donde el señor Correa tenía mejor relación era el de Majadahonda, cuyo alcalde, don Guillermo Ortega, llegó a nombrar a la esposa del señor Correa como jefa de su gabinete. Y el señor Peñas y el señor Moreno eran las fichas del señor Correa en ese ayuntamiento. Cuando digo fichas, es que estaban en nómina de él. Les pasaba un sueldo adicional. Casi la que estaba por encima no cumplía el plan general. Curiosamente, empresa que el señor Galindo, abogado de Pepe Peña, es presidente de una junta de compensación donde su secretario es arquitecto de esa empresa que se presenta al concurso. Dice usted Pepe Peñas, tengo eso está ahí, el libro está de José ahí. Luis Peñas. Y es cuando puso en marcha una ambiciosa operación, y la operación corrupta consistía en recalificar unos terrenos cuyo valor real era de 150 millones de euros, no pesetas, pues esos 150 millones de euros, sacarlo por 90 millones de euros. ¿Qué pasaba con los 60 millones de euros que se perdían por el camino? 30 para el señor Correa y 30 para el señor Peñas, el señor Ortega y el señor Moreno. El problema es que al resto de concejales del PP de Majadahonda aquello les pareció inaceptable. Y, bajo el liderazgo del señor Foxa, dijeron que se negaban a seguir apoyando a la corporación mientras siguieran al mando el señor Ortega y el señor Pepe Peñas. Estamos hablando del año 2005. En ese momento, doña Esperanza Aguirre manda a su secretario general, don Francisco Granados, a hablar con todos los concejales de Majadahonda y encontrar una solución. Fue José Luis Peñas quien las quería vender, llevarse una comisión. ¿Usted sabe quién autorizó la venta de esas parcelas? La venta de las parcelas era una competencia propia del Ayuntamiento de Majadahonda. Cuando surgió todo esto, pues desde la Comunidad de Madrid, la presidenta de la comunidad entendió que ese sistema de gestión no era bueno, creo que habló con el alcalde de Majadahonda y el propio ayuntamiento decidió... ¿Quién autorizó entonces la venta de esas parcelas? Es que no se produjo. Los dosieres, yo, José Luis Peñas Domingo, los vio encima de la mesa de reuniones donde estuvieron reunidos, insisto, la presidenta del Partido Popular de Madrid, el secretario general Francisco Granados y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablar en profundidad por qué salieron esas parcelas como salieron, al precio que se hizo, por qué se beneficiaba siempre a las mismas personas, en fin, una serie de preguntas que están en el aire hasta que alguien se decida a responderlas. Y dirán, ese es el mismo señor Granados que ahora está imputado por el caso Púnica. Pero se ve que los del bando de la Púnica no se llevaban bien con el bando de la Gürtel, porque el señor Granados terció en contra
del señor Pepe Peñas y a favor del señor Foxá. Conclusión, se forzó al señor don Guillermo Ortega a dimitir como alcalde de Majadahonda y se puso en su lugar como alcalde al señor Foxá, que una de las primeras cosas que hizo fue destituir como concejal de Hacienda al señor Pepe Peñas. Que el agujero económico es responsabilidad absolutamente de todo el mundo, que los presupuestos municipales los tendremos que modificar y los modificaremos para intentar quitar el agujero económico de la manera que sea y de la manera que creamos que debemos hacerlo, que el partido no nos da ningún tipo de soluciones, sino que lo que nos da es problemas. Como doña Esperanza Aguirre frustró ese pelotazo que intentaba el señor Correa y el señor Pepe Peñas, ha dicho, al hablar de este episodio, que ella destapó la trama Gürtel. Y en el caso Gürtel, además nos sorprendió Esperanza con esa declaración en la que prácticamente dijo que lo había descubierto usted. Ya, lo que pasa que lo que expliqué es que lo descubrí sin saberlo, que yo aborté una operación de vender una parcela en Majadahonda. Una declaración que no hay donde cogerla. En el año 2005, en enero, o a finales del 2004, en Majadahonda, el PP tenía 15 concejales. 3 de ellos querían que se vendieran unas parcelas por un precio, me parece que era como de 90 millones de euros. Aquellos 60 millones de euros se iban presuntamente al señor Peñas, al otro concejal y al anterior alcalde. Yo de esto no sabía nada. Lo que sí hice fue atender a mis principios y ponerme del lado de los concejales que pensaban que era más justo, más transparente y mejor para el municipio sacarlo a pública subasta que sacarlo a un precio tasado, que 12 de ellos creían que era menos. Pero pues lo que sí supe es que me puse del lado de los que pensaban que Majadahonda se iba a perjudicar. En todo caso, podría decir, yo frustré una operación de la trama Gürtel. Porque si dices que destapaste la trama Gürtel, es decir, si tú sabías que el motivo por el que el señor Guillermo Ortega y el señor Pepe Peñas querían sacar esa parcela, desviando 60 millones a sus bolsillos, y no lo denunciaste, serías una encubridora. Pero son cosas que se ve que los políticos dicen sin pensar. Y debería tener en cuenta que esto ocurre en 2005 y cuando el PP fuerza la dimisión de don Guillermo Ortega, no es para mandarle a su casa. Le recoloca como responsable, como gerente del mercado de Puerta de Toledo, que es un cargo público. Suponiendo que no supieras que se estaba llevando millones por lo que desviaban de la parcela, sería un pésimo gestor. ¿Y le colocas al frente de otro cargo? No parece una explicación muy fácilmente defendible. Aunque no lo pudieras comprobar, a poco de que te oliera raro su gestión, y generalmente cuando un político apoya sospechosamente a un empresario suele ser por algo negativo, lo lógico hubiera sido apartarle de todo cargo público. En todo caso, solo hubo carguito para el señor don Guillermo Ortega. No hubo carguito para el señor Pepe Peñas. Pero este seguía recibiendo un sueldo mensual del señor Correa, que lo que hizo fue encargarle reconquistar Majadahonda con un partido local. A principios del año 2007, en un reservado del Hotel Sambi de Madrid, Correa convoca a un grupo de personas de confianza, entre ellos los exconcejales del PP, Pepe Peñas y Juan José Moreno, también a su experta en eventos y administradora Isabel Jordán, al director general de Urbanismo de Boadilla Tomás Martín y al diputado del Partido Popular Alfonso Bosch. Juntos van a crear un nuevo partido político, Corporación Majadahonda, con el que reconquistar esta ciudad. Empiezan a hacer una tormenta de ideas, empiezan a salir ya los logos. Estos son los logos que se crearon para ese partido, Corporación Majadahonda, en colores azul y en amarillo. Correa impuso sus ideas, las ideas que él quería ver reflejadas en los trípticos de... El señor Pepe Peñas, a sueldo de Correa, hizo una agresiva campaña contra el señor Foxá, acusándolo de ladrón y de decir que había llegado a la alcaldía echándole a él y al señor Ortega porque quería venir a robar. En ese momento el señor Peñas puso una cadena de demandas contra el señor Foxá, demandas que fueron todas rechazadas. Y cuando llegó la hora de la verdad, aquel partido, Corporación Majadahonda, sacó 0 concejales. Es en ese momento cuando el señor Correa se da cuenta que el señor Pepe Peñas no es una buena inversión y decide cerrar el grifo. Y lo que es peor, cuando la justicia sentencia que el señor Pepe Peñas tiene que pagar en costas todos los gastos que han causado sus demandas, se hablaba de cerca de 100.000 euros, el señor Correa se niega a seguir pagándole. Pero antes de que el señor Correa rompiera con el señor Pepe Peñas,
Antes de que por tanto le cerrara el grifo, el señor Pepe Peñas, que algo se olía que podía pasar si no funcionaba aquello de Corporación Majadahonda, se fue a ver al periodista don Enric Sopena, director del periódico digital elplural.com, y le dijo que podía conseguir basura contra el Partido Popular y muy particularmente todo el entramado del empresario amigo don Francisco Correa. El señor Sopena no publicó nada en su periódico digital El Plural. Lo que hizo fue coger al señor Pepe Peñas y llevarlo al Ministerio del Interior. En ese momento gobernaba el gobierno Zapatero. El ministro del Interior era don Alfredo Pérez Rubalcaba y su número 2 era don Antonio Camacho, que fue el interlocutor. El caso Gürtel se organizó en los despachos del Ministerio del Interior por el señor Rubalcaba, el señor Camacho. Ellos fueron los que citaron concretamente al director de un medio digital, al señor Peñas y a su abogado en la sede del Ministerio del Interior, no una, sino varias veces. Fueron los que organizaron las grabaciones al señor Correa. De esas gestiones es cuando el señor Camacho le da al señor Pepe Peñas los aparatos de grabación para que grabe todas las conversaciones que tenga con el señor Correa para acumular material para luego investigar de él. Vamos a hablar un poco. No, te he dicho a ti y a Juanjo el video que yo voy a grabar, no me lo va a hacer. Te digo yo que 20 veces. Te prometo que no, Pablo, es que yo tengo buena memoria para esas cosas. De Bárcenas hemos hablado mucho. Le he llevado, yo he hecho con él un día, vamos a sumarlo, tanto aquí, 1.000 millones de pesos. Yo pago por él, le llevo a Génova y a su casa. En Castro. Castro. Yo no se andaba con pollas. Que el señor Camacho pasará a la Fiscalía Anticorrupción y se iniciará el gran caso de investigación de la trama Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción de la historia de España y por la que se ha condenado a más años a los acusados. Y me dijo, mira, te han estado grabando durante 2 años y aquí el objetivo que tenía el señor Peña era vivir a tu costa el resto de tu vida. Un día que salíamos con mi hija a pasear por la finca, le dije, fíjate cómo me estoy portando con vosotros. Os estoy pagando cada mes 3.500 euros. El día que yo te deje pagar los 3.500, creo que le dije, me harás daño, me denunciarás. Él se puso a llorar delante de mi hija. ¿Cómo puedes pensar que yo voy a hacer eso? Soy como tu hermano. Lo que más a gala llevaré, lo que más orgullo me dará, será el que el señor Francisco Correa, una persona como él, me haya dicho que soy una mala persona. Yo, a diferencia de estos arrepentidos a los que ustedes, en fin, ensalzan tanto y algunos medios de comunicación también y todas estas cosas, porque aquí arrepentido es el que le pillan infraganti en la comisión de muchos delitos y entonces en ese momento pues decide esparcir basura, en muchos casos sobre otros compañeros de partido, gente del Partido Popular. Entonces, en ese momento, ese señor que hasta ese momento pues era un delincuente, pues para algunos se convierte en un héroe. Y ahora es indultado por el gobierno del señor don Pedro Sánchez. En principio, que se quiten años e incluso que se indulte a un corrupto que ha colaborado con la justicia parece bastante razonable. Básicamente porque si no hay algún tipo de recompensa al que colabora, nadie colaboraría. El hombre que decidió enfrentarse a esta trama y desvelarlo todo. Hoy está sentado. Le piden más de 6 años de cárcel también a él. No deja de dejarme un pozo muy amargo y me refuerza en una idea que tengo cada día más clara, según voy cumpliendo años, y es que ser realmente demócrata es muy duro. Por tanto, sin oponerme a que le reduzcan la pena al señor Pepe Peñas, ni a que le indulten, lo que sí me causa más distancia es que se le presente como un héroe. José Luis Peñas es concejal del Partido Popular. Él sí se la jugó y destapó la trama Gürtel.